Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Catecismo de la Iglesia, numeral 131. Bienvenidos una vez más a este curso de Biblia, un curso básico sobre las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de los Evangelios, pero antes de iniciar, como siempre, te agradezco por estar siguiendo este curso y a la vez también, si no te has suscrito, te pido que lo hagas, que actives la campanita para recibir las notificaciones, que si tienes algún tipo de duda puedas comentar con toda libertad y compartir este curso para que muchas personas conozcan y amen más las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios. Hecha esta invitación, vamos al tema que nos compete para este video. Vamos a hablar acerca de los Santos Evangelios. El Nuevo Testamento se abre con 4 libros que llevan el mismo título, Evangelio. Estos libros están en el corazón de la Sagrada Escritura, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La palabra evangelio, de procedencia griega evangelión, significaba originariamente buena noticia. En la antigüedad griega, en Homero o en Plutarco, se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. Los romanos llamaron evangelios al conjunto de beneficios que Augusto había traído a la humanidad. En la traducción griega del Nuevo Testamento, llamada Septuaginta, se utilizaba para expresar el anuncio de la llegada de los tiempos mesiánicos, en los que Dios salvaría a su pueblo. Al comienzo de su ministerio público, Jesús invitó a creer en el Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia del advenimiento del reino que él anunciaba y que llegó con él. Esa buena noticia de la salvación tenía y tiene que alcanzar al mundo entero. Por eso, al final de su vida terrena, envió Cristo a sus apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura. La predicación apostólica acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús es así, Evangelio, es decir, buena noticia. Tal predicación incluye no solo las palabras de Jesús, sino la semblanza de Jesús. El contenido del Evangelio es el mismo Jesucristo, en quien se cumplen las promesas salvadoras que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Solo existe, por tanto, un Evangelio, el predicado por los apóstoles, que a su vez lo recibieron de Cristo y lo proclamaron con la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo escribía: «Os lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema». Más tarde, cuando este anuncio apostólico fue puesto por escrito, la misma palabra se aplicó a los libros que contenían el evangelio predicado. Así pues, los 4 primeros escritos del Nuevo Testamento se llaman evangelios, porque en ellos se transmite el evangelio que, recibido de Cristo, predicaban los apóstoles. El Concilio Vaticano II lo expresa de la siguiente manera: lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos mismos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, como fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. El concilio se hace así eco del título que tenían estos libros en los antiguos manuscritos: Evangelio según. De esa manera se pone de manifiesto que los evangelistas no son los autores, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, o creadores del Evangelio, sino los autores literarios que, según sus matices y carismas peculiares, testimonian el Evangelio. ¿Cuál es el origen de los Evangelios? El origen de los Evangelios escritos está en la predicación apostólica, o lo que se conoce como el querigma. Jesucristo no envió a sus discípulos a escribir, sino a predicar, y ellos se ocuparon de difundir con los medios a su alcance la buena noticia que es Jesucristo. De esta predicación apostólica nacen los Evangelios.
Estos no son, por tanto, una crónica contemporánea sobre la actividad de Jesús registrada por sus discípulos, sino el resultado de un proceso más o menos largo que va de un estadio oral a otro escrito definitivo. El Concilio Vaticano II, en un párrafo denso, lo resume de la siguiente manera: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha mantenido y mantiene que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, eso no son cuentos, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue enviado al cielo. Esto sería bueno repetírselo a aquel obispo que decía que no sabemos qué fue lo que Cristo dijo porque no habían grabadoras en ese tiempo. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y hecho, con aquel mayor conocimiento de que ellos gozaban, ilustrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, resumiendo otras o desarrollándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo en fin la forma de anuncio, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacándolo ya de su memoria o de los recuerdos que ellos tenían, o también del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Por supuesto, hubieron apóstoles que escribieron, San Mateo y San Juan, pero hubieron otros que escucharon el testimonio de aquellos que habían sido testigos oculares, como San Lucas y San Marcos. A tenor de estas palabras pueden distinguirse 3 momentos que deben tenerse presentes para comprender la redacción de los evangelios. El primer momento es la vida y enseñanza de Jesús, ya que estos escritos nos transmiten la actividad de Jesús en Palestina en las 3 primeras décadas de nuestra era. El segundo momento, que corresponde genéricamente a los años del 30 al 60, es el de la predicación apostólica. Los apóstoles, tras la ascensión del Señor, predicaron las obras y las palabras de Cristo, pero con una perspectiva nueva, desde la crecida inteligencia de los acontecimientos que les proporcionó el acontecimiento maravilloso de la resurrección del Señor, y desde la comprensión más profunda de esos hechos que alcanzaron tras la venida del Espíritu Santo. Los mismos evangelios son testigos de este recorrido. La predicación de los apóstoles supone también una adaptación del mensaje a los oyentes. Si Jesús desarrolló su ministerio en tierra de Israel, los apóstoles lo hicieron por todo el imperio romano, atendiendo lo que Cristo había dicho, hasta los confines de la tierra. Esta predicación se transmitió de modo oral, aunque probablemente muy pronto se pusieron por escrito diversas enseñanzas de Jesús o episodios de su vida con fines catequéticos o litúrgicos. Finalmente, en un tercer momento, entre los años 60 al 90, se llevó a cabo la redacción de los evangelios. Los testimonios escritos de la época que nos han llegado señalan que, ante la desaparición de los apóstoles, los cristianos comenzaron a poner por escrito su predicación acerca de Jesús hasta que alcanzó la forma de los evangelios canónicos. Los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, emplearon sus facultades al servicio de su obra, con la que intentaban el bien de la Iglesia y la utilidad de sus lectores. Acudieron a la predicación apostólica y a sus recuerdos personales. Reunieron el material oral o escrito que les era posible y cada uno lo ordenó para conseguir aquello que se había propuesto. Pensaron en los lectores inmediatos y en la forma más apropiada para hacerse entender. De acuerdo con sus capacidades personales y atendiendo a las necesidades de los destinatarios, acentuaron más unos u otros rasgos de la enseñanza y de la vida del Señor. Unas veces resumieron los hechos, otras veces agruparon palabras alrededor de un tema o un lugar determinados, etc. También explicaron aquello que podría resultar confuso a los lectores o aclararon el significado de algunos acontecimientos y palabras del Señor, mostrando cómo estaban ya profetizados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en el Evangelio según San Mateo se narra cómo la Santísima Virgen María quedó embarazada, se recuerda aquella profecía de Isaías 7:14.
El Señor dará esta señal: la Virgen está embarazada y da a luz un hijo. Los evangelistas, por tanto, no fueron simples recopiladores de lo que ya se transmitía, sino verdaderos autores de sus libros, en los que queda manifiesta la huella de la personalidad de cada uno de ellos, porque ésta no es borrada por el Espíritu Santo. Los 4 evangelios cuentan una misma historia. Cada evangelista cuenta la historia desde una perspectiva diferente. Los 3 primeros evangelios se llaman sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San Lucas, porque mantienen entre ellos una perspectiva similar. Si echamos un vistazo a los 4 evangelios, veremos cómo todos narran una misma historia, pero cada uno desde una perspectiva distinta. Cada evangelista, como se denominan los escritores de los evangelios, del latín evangelium, subraya unos aspectos concretos según el tipo de público al que dirige su evangelio. Por ejemplo, el evangelista San Mateo tiene como destinatarios a los judíos convertidos. Por eso, en el evangelio, él trata la manera de decir: miren, las profecías del Antiguo Testamento han sido cumplidas ya en la persona de Cristo. De los 4 evangelios, el del apóstol San Juan es el que más se diferencia de los otros. De hecho, el apóstol San Juan narra la historia de una forma tan distinta que a Mateo, Marcos y Lucas se les denomina, como dijimos anteriormente, evangelios sinópticos, porque con un único golpe de vista es posible observar sus semejanzas y diferencias. Comparados con el evangelio según San Juan, los 3 primeros comparten un punto de vista particular. A lo largo de la historia, los exégetas han propuesto distintas hipótesis sobre la forma en que los 3 evangelios sinópticos podrían estar relacionados. La hipótesis más aceptada es que el evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y que tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos como una de sus fuentes. Además, los estudiosos sugieren que existía una recopilación de enseñanzas de Jesús denominada con la letra Q, de la que Mateo y Lucas podrían haber obtenido gran parte de su documentación. Sin embargo, no debemos olvidar que estas hipótesis no son más que especulaciones. Nadie ha visto jamás una copia de la fuente Q, por lo que los exégetas no pueden más que hacer suposiciones sobre su contenido y existencia. De esta manera llegamos al final de esta sesión, en la cual hablamos acerca de la composición de los 4 evangelios. En nuestra próxima sesión vamos a hablar acerca de el Evangelio según San Mateo, así que no te pierdas el siguiente video y por favor mantente atento para no perderte ninguna de nuestras clases, para que al finalizar este curso el amor hacia las Sagradas Escrituras en nuestro corazón sea creciente, porque recuerda que la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor te bendiga.